Hay secretos que valen más que cualquier multa. En la sala del juez Frank Caprio, donde la ley se encuentra con la humanidad, la verdad oculta de un artista provocaría lágrimas en todos los presentes, demostrando que la verdadera justicia no siempre se encuentra en la letra de la ley, sino en el reconocimiento de la bondad humana que trasciende todas las reglas. La Corte Municipal de Providence se sentía más pesada de lo habitual esa mañana de martes a finales de noviembre. Afuera, las ramas desnudas raspaban contra las ventanas rayadas por la lluvia, y adentro, las luces fluorescentes emitían su zumbido monótono sobre filas de acusados que esperaban su turno ante el estrado. El juez Frank Caprio estaba sentado en su silla habitual, con sus gafas de lectura posadas en la nariz, mientras revisaba la lista de casos del día. 30 años en el estrado le habían enseñado a leer entre líneas de las multas de estacionamiento y las citaciones de tráfico, a ver las historias humanas que se escondían detrás de los números de caso y la jerga legal. Pero nada en esas 3 décadas lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. El alguacil llamó al siguiente caso. Número 47. Ciudad de Providence contra Marcus Chen. 17 violaciones de estacionamiento impagas que abarcan 3 años. Multas y sanciones totales, $4,200. Un murmullo recorrió la sala. $4,000. Eso no era solo una multa. Era una catástrofe para la mayoría de las personas que aparecían en esa sala. El hombre que se levantó y se dirigió a la mesa del acusado se movía con una cautelosa deliberación que hablaba de gran dignidad o profunda fatiga, quizás ambas. Marcus Chen tenía 68 años, aunque las líneas profundamente marcadas en su rostro sugerían un alma que había vivido más tiempo. Su ropa estaba limpia pero gastada. Un cardigan azul marino con un botón faltante, pantalones caqui planchados con cuidado a pesar de sus puños deshilachados, y zapatos pulidos hasta un brillo que no podía ocultar del todo su edad. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba una carpeta de manila sobre la mesa ante él. No el temblor del miedo, notó el juez Caprio, sino otra cosa, artritis tal vez, o Parkinson en sus etapas iniciales. Pero fueron los ojos del hombre los que captaron la atención del juez. Oscuros y hundidos, contenían una cualidad que Caprio había aprendido a reconocer a lo largo de décadas de estudiar rostros humanos. La mirada de alguien que lleva una carga mucho más pesada que la que lo había llevado a la corte. Señor Chen, comenzó el juez Caprio, su tono medido pero no cruel. Miró la pantalla de la computadora ante él, desplazándose por el historial de violaciones. Estoy mirando su registro aquí y tengo que decir que estoy preocupado. 17 multas de estacionamiento, ni una ni dos, sino 17 durante 3 años. No ha pagado ni una sola multa, no ha respondido a ningún aviso y, francamente, señor, eso muestra un patrón de desacato a la ley que este tribunal no puede ignorar. La fiscal, una joven con un traje impecable que parecía recién salida de la Facultad de Derecho, se puso de pie con entusiasmo. Su señoría, la ciudad solicita el pago total de todas las multas y sanciones. El señor Chen ha mostrado una completa falta de voluntad para cumplir con las regulaciones básicas de estacionamiento. Varias de estas violaciones ocurrieron en la misma ubicación, una zona prohibida para estacionar en Benefit Street, lo que sugiere una negligencia intencional y repetida de las señales claramente publicadas. Marcus Chen permaneció en silencio, con la mirada fija en algún punto en la distancia media, como si estuviera viendo algo que el resto de ellos no podía. No discutió, no puso excusas. Simplemente se quedó allí, absorbiendo las palabras como la lluvia en la tierra reseca. El juez Caprio se reclinó en su silla, estudiando al hombre. Algo no encajaba. En su experiencia, las personas que acumulaban tantas violaciones caían en categorías distintas.
los desafiantes que discutían cada punto, los negligentes que ponían excusas sobre olvidar, o los desesperados que se derrumbaban explicando su pobreza. Marcus Chen no era ninguno de estos. Se quedó con una tranquila aceptación, casi como si creyera que merecía este juicio. Sin embargo, no había vergüenza en su postura, solo una especie de resignación cansada. Señor Chen, estas violaciones, continuó el juez, quitándose las gafas para mirar directamente al acusado, están todas en la misma área, Benefit Street, cerca del distrito histórico. ¿Puede decirme qué estaba haciendo allí? ¿Por qué siguió estacionando en una zona prohibida para estacionar cuando debe haber sabido que sería multado? Por primera vez, los ojos de Marcus Chen se enfocaron en el juez. Cuando habló, su voz era suave pero clara, con el ligero acento de alguien que había aprendido inglés como segundo idioma y había pasado toda una vida perfeccionándolo. Estaba trabajando, su señoría. Trabajando, repitió el juez Caprio. ¿Qué tipo de trabajo requiere que estacione ilegalmente 17 veces durante 3 años? Una pausa. La sala se había quedado en silencio. Esa peculiar quietud que desciende cuando la gente siente que está a punto de presenciar algo significativo. Soy artista, su señoría, un retratista. La fiscal hizo un pequeño sonido de impaciencia. Su señoría, sea cual sea la profesión del señor Chen, no excusa. El juez Caprio levantó una mano, silenciándola. Sus instintos, afinados por miles de casos, le decían que profundizara. ¿Un artista? ¿Y estaba pintando en Benefit Street? ¿Estaba vendiendo retratos a turistas? No, su señoría, no vendiendo. Las manos de Marcus Chen se apretaron en el borde de la mesa. Estaba pintando retratos de los difuntos. Un silencio confundido cayó. El juez Caprio se inclinó hacia adelante. «Lo siento, ¿podría explicar eso?» Marcus Chen abrió la carpeta de manila que había traído con él. Con esas manos temblorosas retiró cuidadosamente una pila de fotografías y se las pasó al alguacil, quien se las llevó al juez. Caprio las extendió sobre su estrado y contuvo el aliento. Eran retratos, exquisitos y desgarradores retratos. Una anciana con ojos amables y cabello plateado. Un joven con uniforme militar, apenas en edad de afeitarse. Una niña pequeña con cintas en el cabello, congelada para siempre quizás a los 6 años. Un hombre de mediana edad con una sonrisa amable. Cada uno estaba representado con asombroso detalle, pintado con una habilidad que daba vida a los sujetos en el lienzo, capturando no solo sus rasgos, sino algo esencial e inefable sobre su humanidad. «Estos son hermosos», dijo el juez Caprio en voz baja. «¿Pintó todos estos?» «Sí, su señoría». «¿Y las personas en estos retratos están fallecidas?» «Sí, su señoría. Los pinto para sus familias. Para personas que han perdido a alguien que aman, pero no pueden pagar un retrato adecuado para recordarlos». La sala estaba completamente en silencio ahora. Incluso la fiscal había dejado de revolver sus papeles. El juez Caprio levantó la vista de las fotografías. Su expresión cambió. «¿No pueden pagar? Señor Chen, ¿me está diciendo que los pinta gratis?» Marcus Chen asintió. «Las familias con las que trabajo, su señoría, ya han gastado todo en facturas médicas, en funerales, en tratar de salvar a sus seres queridos o darles un adiós digno. Tienen fotografías, sí, pero las fotografías se desvanecen y se rompen. Un retrato real, pintado con cuidado, preserva no solo un rostro, sino una presencia. Les da algo a lo que aferrarse cuando el dolor es demasiado pesado». La voz del juez se había suavizado considerablemente. ¿Cómo lo encuentran estas familias? De boca en boca, sobre todo. Comencé hace 7 años cuando mi esposa falleció de cáncer. Habíamos estado casados durante 41 años.
Después de su muerte, descubrí que no podía pintar nada más. No podía pintar paisajes o bodegones o cualquiera de las cosas que había pasado mi carrera creando. Solo podía pintar su rostro, una y otra vez, tratando de aferrarme a ella. Una vecina vio una de mis pinturas y me preguntó si pintaría a su padre, que acababa de morir. Ella era una asistente de salud a domicilio, apenas ganaba el salario mínimo y no tenía nada. Ni dinero para un funeral, ni dinero para una lápida. Solo unas pocas fotografías y su dolor. Así que lo pinté para ella. La voz de Marcus Chen se mantuvo firme, pero sus ojos se habían humedecido con lágrimas no derramadas. Ella lloró cuando lo vio. Dijo que era como tenerlo de vuelta en la habitación con ella. Después de eso vinieron otros. Siempre los pobres, siempre los que estaban de luto, siempre los que no les quedaba nada más que sus recuerdos y su dolor. No podía decirles que no. ¿Cómo podría? El juez Caprio dejó las fotografías con cuidado, como si fueran objetos sagrados. ¿Y Benefit Street? ¿Por qué estacionaba allí? Hay una clínica de cuidados paliativos allí, su señoría, el Hospicio Elmwood. Muchos de mis clientes vienen de allí. Las familias se reúnen allí en los últimos días, y después de que sus seres queridos fallecen, a menudo no tienen otro lugar a donde ir, a nadie más a quien recurrir. Estaciono afuera y espero. A veces los trabajadores sociales les hablan de mí. A veces simplemente me ven sentado allí con mis pinturas y preguntan. El estacionamiento es solo para el personal y los pacientes. No hay estacionamiento legal en la calle cerca, así que estaciono en la zona prohibida porque no puedo cargar todos mis suministros, mi caballete, mis pinturas, mis lienzos, más de unas pocas cuadras. Tengo artritis, su señoría. Algunos días mis manos apenas funcionan lo suficiente como para sostener un pincel. Levantó esas manos temblorosas como prueba. Pero recibió 17 multas, dijo el juez, su voz ahora suave, investigando no para procesar, sino para entender. ¿Por qué no las pagó? ¿Por qué al menos no respondió a los avisos? Marcus Chen estuvo en silencio por un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz apenas era un susurro, y todos en la sala se inclinaron hacia adelante para escuchar. Porque cada dólar que tengo se destina a pinturas, su señoría. Buenas pinturas, óleos que durarán, que no se desvanecerán ni se agrietarán con el tiempo. Lienzo que no se deteriorará. Pinceles adecuados. Estas cosas son caras y estoy viviendo de una pequeña pensión de mis años trabajando como ilustrador comercial. Después del alquiler, la comida, mis medicamentos, no queda mucho. Tuve que tomar una decisión. Miró directamente al juez Caprio ahora, y no había súplica en su expresión, solo una simple declaración de la verdad. Podría pagar las multas, o podría pintar retratos para familias que se están ahogando en el dolor y la pobreza. Elegí los retratos. Elegí gastar mi dinero en pinturas para poder darles a estas familias algo hermoso a lo que aferrarse. Sé que incumplí la ley, sé que debo enfrentar las consecuencias, pero tomaría la misma decisión de nuevo, su señoría, cada vez. El silencio que siguió fue profundo. El juez Caprio se quitó las gafas y se frotó los ojos. Cuando volvió a levantar la vista, había lágrimas visibles en su rostro, lágrimas que no hizo ningún esfuerzo por ocultar. «Señor Chen», dijo, con la voz embargada por la emoción, «¿cuántos retratos ha pintado? ¿A cuántas familias ha ayudado?» 147 retratos, su señoría, 147 familias. Un jadeo recorrió la sala. La fiscal se sentó lentamente, su entusiasmo anterior completamente evaporado. El juez Caprio se levantó de su estrado, algo que rara vez hacía durante los procedimientos. Caminó hacia el frente, parándose directamente ante Marcus Chen, mirándolo no como un juez a un acusado, sino como un ser humano a otro. «Señor Chen, he estado sentado en este estrado durante 30 años.
He visto a miles de personas pasar por esta sala. He escuchado todas las excusas, todas las justificaciones, todas las historias imaginables. Pero nunca, nunca me he encontrado con alguien como usted. Su voz se quebró ligeramente. Usted no es un criminal. Usted no es alguien que ignora la ley por egoísmo o pereza. Usted es alguien que ha elegido, una y otra vez, poner las necesidades de extraños de luto por encima de su propio bienestar. Ha dado consuelo a los desconsolados, ha preservado los recuerdos de los muertos para aquellos que los amaban. Ha hecho lo que nuestros servicios sociales no pueden hacer, lo que nuestro gobierno no hará, lo que la mayoría de la gente nunca pensaría en hacer. Se giró para dirigirse a toda la sala. Este hombre está ante nosotros acusado de violaciones de estacionamiento. Pero veo ante mí a alguien que no ha violado nada, excepto quizás los estrechos límites de nuestra compasión. Nos ha demostrado lo que significa sacrificarse por los demás, usar sus dones no para obtener ganancias, sino para sanar. Volviéndose hacia Marcus Chen, la voz del juez se hizo más firme, adoptando el tono formal de una declaración legal. Señor Chen, estoy desestimando todas las 17 violaciones de estacionamiento. Todas las multas quedan exentas. Además, voy a hacer algo que rara vez hago. Voy a hacer una donación personal para cubrir el costo de sus materiales de arte durante el próximo año. Y voy a pedir a todos en esta sala, a todos los que han sido conmovidos por su historia, que consideren hacer lo mismo. La sala estalló. La gente se puso de pie, aplaudiendo. El alguacil se estaba secando los ojos. Incluso la fiscal estaba asintiendo, con una pequeña sonrisa en su rostro. Pero el juez Caprio no había terminado. Levantó la mano para pedir silencio. Más que eso, señor Chen, voy a contactar personalmente al director del hospicio Elmwood. Me aseguraré de que reciba un permiso de estacionamiento permanente para sus instalaciones. Nunca debería tener que elegir entre seguir la ley y seguir su conciencia. Nunca debería tener que sacrificar su capacidad para ayudar a otros porque nuestras regulaciones de estacionamiento carecen de la flexibilidad para acomodar una compasión extraordinaria. Marcus Chen se quedó paralizado. Las lágrimas corrían libremente por su rostro envejecido. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Finalmente logró hablar. Su señoría, no sé qué decir. Nunca esperé. Solo quería ayudar. Solo quería darles a estas familias algo hermoso. Y lo ha hecho, dijo el juez Caprio en voz baja, colocando una mano sobre el hombro del anciano. Les ha dado mucho más que hermosos retratos. Les ha dado dignidad en su dolor. Les ha dicho que sus seres queridos importaron, que merecen ser recordados, merecen ser honrados. En un mundo que tan a menudo ignora a los pobres y a los que sufren, usted los ha visto, los ha valorado. Eso no es un crimen, señor Chen. Eso es santidad. Regresó a su estrado, pero antes de sentarse se dirigió a la sala por última vez. Que esto sea una lección para todos nosotros. La ley existe para crear orden, para proteger a la sociedad, para asegurar la equidad. Pero la ley es una creación humana y siempre, siempre debe ser atenuada por la compasión humana. Cuando encontramos a alguien que ha roto la letra de la ley al servicio de su espíritu más elevado, al servicio del amor, de la misericordia, de la entrega desinteresada, entonces debemos tener la sabiduría para reconocer que no estamos tratando con un criminal, sino con un maestro. El señor Chen nos ha enseñado a todos algo hoy sobre lo que realmente importa. Mientras Marcus Chen recogía sus fotografías y se preparaba para irse, la gente en la sala se acercaba a él, dándole dinero en las manos, pidiendo su información de contacto, ofreciéndose a ayudar. La reportera de noticias local, que había estado cubriendo los procedimientos judiciales de rutina, estaba en su teléfono, llamando ya a su estación sobre esta historia extraordinaria.
El juez Caprio observó todo desde su estrado, y por un momento el peso de todos esos años, todos esos casos, todo ese sufrimiento humano y esa necedad humana se sintió más ligero. Por eso se había convertido en juez, no para castigar, sino para encontrar la justicia en su forma más verdadera. No la justicia de reglas y regulaciones, sino la justicia de ver a las personas con claridad, comprender sus luchas y responder con sabiduría y humanidad. Cuando Marcus Chen llegó a la puerta de la sala, se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los del juez Caprio a través de la concurrida sala, y se inclinó, una reverencia profunda y formal de profundo respeto y gratitud. El juez se la devolvió con un pequeño asentimiento, un momento de entendimiento pasando entre dos hombres que habían dedicado sus vidas a servir a otros a su manera. Después de que la sala se hubo vaciado y el juez Caprio se sentó solo revisando sus notas para el siguiente caso, se encontró regresando a esas fotografías de los retratos de Marcus Chen. Cada rostro contaba una historia de una vida vivida, una persona amada, una pérdida llorada. Y cada retrato representaba una elección. La elección de Marcus Chen de valorar la dignidad humana por encima de su propia seguridad financiera, de priorizar la compasión sobre el cumplimiento, de romper pequeñas leyes al servicio de un imperativo moral mayor. El juez pensó en todas las veces que había aplicado la ley estrictamente, todas las veces que había insistido en el pago de multas, en la adhesión a las regulaciones. La mayoría de esas veces habían sido correctas y necesarias. Pero este caso le recordó que la sabiduría no reside en la consistencia ciega, sino en la capacidad de reconocer excepciones, de comprender cuándo la misericordia no solo era apropiada, sino esencial. Aquí está la pregunta que todos debemos hacernos. En un mundo que exige que sigamos cada regla, cada regulación, cada letra de la ley, ¿tenemos el coraje de reconocer cuándo romper esas reglas es la elección más moral que podemos hacer? ¿Cuándo has sido testigo de que alguien elija la compasión sobre el cumplimiento y lo honramos por ello o lo castigamos? Marcus Chen pintó 147 retratos para familias que no tenían nada. ¿Cuántos de nosotros sacrificaríamos nuestra seguridad financiera, arriesgaríamos consecuencias legales, soportaríamos años de multas crecientes, todo para llevar consuelo a extraños en sus horas más oscuras? El verdadero heroísmo no se encuentra en la obediencia perfecta a cada ordenanza y estatuto. Se encuentra en saber cuándo el corazón humano debe reemplazar el código legal, cuándo el amor debe triunfar sobre la regulación, cuándo el espíritu de justicia debe anular su letra. Marcus Chen entendió esto instintivamente. El juez Frank Caprio tuvo la sabiduría de reconocerlo. La pregunta es, ¿lo hacemos nosotros?